En Forma, con María del Carmen Meléndez Arias. Magazine de temas de actualidad, Arte, historia, literatura, derecho, cultura, novedades. analizados desde los valores y principios del humanismo cristiano. Hola amigos, bienvenidos a En Forma, aquí en vuestra emisora Informa Radio. Y hoy tenemos un encuentro con la música, pero con la música con mayúsculas, con el órgano, ese instrumento tan potente y tan maravilloso. Bueno, como todos los instrumentos, cada uno tiene sus características, ¿verdad? Ángel tiene las características que le hacen especial, ¿no? Todos los instrumentos son difíciles de tocar. Eso Todos, es así, la música todos. es muy difícil, eso por supuesto. Pero es cierto que el órgano pues, tiene unas particularidades, no solamente a nivel técnico, sino también a nivel histórico y a nivel de conocimiento de repertorio que lo hacen especialmente complejo. Pero bueno, tiene otras características que hacen que sea más simple que otros, entonces se va equilibrando la balanza. Claro, nos cuentas, y está aquí el alumno de órgano, Miguel Ángel Ortiz, Sí, alumno tardío, ¿no? Totalmente. La verdad es que yo soy un apasionado de la música desde que era muy jovencito, pero bueno, los derroteros profesionales y personales pues te llevan a no tener nunca tiempo, y hace 3 años decidí que o ahora o nunca, ¿no? Y bueno, me matriculé. En realidad es una escuela de tercera división, ¿no? Porque es una escuela municipal de música. Ya nos explicará luego claro, Ángel si es de tercera división o que yo desde luego no me atrevo ni a ir a la quinta división, y eso que me encanta la música, y yo he escuchado música toda la vida, música de todo tipo, también la clásica, el órgano, Bach por supuesto, y que es, bueno, para mí el maestro. Bueno, te sorprendería la cantidad de gente con cierta edad que va a las escuelas municipales de música, ¿no? Sí, pero yo no me atrevo, quiero decir, que yo no me atrevo. Bueno, no hay una edad para empezar. Claro, hay una edad para empezar, pero mi experiencia, la verdad es que es muy positiva, ¿no? Porque... No, eso desde luego, será positivísima. Sí, totalmente, porque te amuebla mucho, por lo menos a mí, ¿no? Ese lenguaje semi-matemático que tiene la música te ayuda también un poco a modelarte la cabeza, ¿no? Y sobre todo también, bueno, pues es cualquier instrumento, como decía él, es difícil, ¿no? De implicarte, de tocarlo bien y demás, pero todos te aportan, ¿no? Yo me acuerdo la primera clase de solfeo. Oye, pero luego nos lo cuentas. Sí. Que tenemos que empezar formalmente. Venga. Y tenemos un audio que nos manda el padre Luis Ranera desde Guadalajara, que al parecer pues le han preguntado sobre el protocolo a la muerte de los papas, por esto de la enfermedad del Papa Francisco, que esperamos que la supere y que todo, bueno, que siga muchos años ahí en el papado. Pero bueno, vamos a empezar y luego nos contáis, que si no... Ahí tenemos a David, como siempre digo, la joya de la corona de Informa Radio, aunque él diga que no. Y nada más, comenzamos. Hola, buenas tardes. Pues encantado, lo explico por audio. Ahora que estamos, como digo, con el tema, pues si el Papa fallece o no fallece, ojalá que no fallezca, ¿no? Que ojalá que nos dure, pero ya sabemos que es cuando Dios quiera y no cuando nosotros queramos. ¿Qué se hace cuando un Papa fallece en su habitación, por ejemplo, del Vaticano, como es la tradición? Pues, digamos, cuando el Papa expira, lo que se hace primero es coger un martillo pequeño de plata, le dan 3 veces en lo que es la frente, suavemente, y se pronuncia cada vez su nombre de pila. Es decir, por ejemplo, en el caso de San Juan Pablo II, pues se hizo, digamos, diciendo Karol Wojtyła, Karol Wojtyła, ¿no? Y cada vez se le daba un golpe, se le dio un golpe. Acto seguido se le quita el anillo, se rompe ese anillo y después se funde para que con ese oro se vuelva a hacer el anillo del Papa siguiente, lo que se llama el anillo del pescador.
¿Y qué ocurre, pues, por ejemplo, con la ropa que no se emplea, digamos, para vestir al cadáver, ¿no? Pues la ropa se devuelve al sastre que la elaboró. De tal forma, por ejemplo, que en Nápoles en un escaparate están las zapatillas que empleó San Juan Pablo II con su escudo papal, es decir, unas zapatillas blancas con su escudo papal que ponía Totus Tus, todos lo recordamos, pues están, como digo, expuestas en un escaparate de Nápoles. Cuando el Papa fallece, se emplea, el cardenal Camarlengo es el que pasa a ocupar su lugar hasta que se produce el nombramiento de un Papa nuevo, del siguiente Papa. El cardenal Camarlengo es el que ocupa, como digo, el lugar del Papa, pues durante los días que sean, o un mes, o el tiempo que sea, pero no puede, digamos, ni promulgar ninguna ley, ni de elaborar ninguna orden, ni dar ninguna orden, porque no es papa, es, recordemos, cardenal Camarlengo. Entonces, cuando ya sale elegido el nuevo papa, es el que anuncia, habemus papam, dice el nombre del cardenal que ha sido elegido, ¿no? Pues ese cardenal, el cardenal Camarlengo, como digo, es el que hasta ese mismo momento ha ocupado la sede vacante. Por ejemplo, cuando ahora nos conectamos en Internet a la página web del Vaticano, vemos la fotografía del Papa Francisco, su escudo, tal, ¿no? Cuando el Papa fallece hasta que se nombra el nuevo, aparece como si dijéramos una sombrilla que vemos, por ejemplo, que está como de colores, creo que recordar que rojo y blanca. Esa sombrilla aparece cerrada, ocupando toda la página, como indicando que la sede vacante está lo mismo que la página, es decir, vacante, no tiene o no hay dueño todavía, no hay presidente, digamos, con lo cual, pues, hasta que no haya un nuevo papa no se puede hacer absolutamente nada. Es decir, el cardenal Camarlengo queda, pero ya digo, no puede elaborar ninguna ley ni promulgar ningún decreto, ningún documento, ni nada. Si observamos cuando los papas son enterrados, en este caso todos sabemos que Francisco va a ser enterrado, según ha dejado ya escrito en Santa María la Mayor, normalmente son enterrados, como digo, en la Gruta del Vaticano. Pero, digamos, cada papa tiene pues algún cuadro, algún altar, alguna estatua que representa su efigie, ¿no? Excepto una. Si preguntara, pues seguramente alguno me podría decir la verdad, que es la única, ¿no? La única tumba que no tiene ni estatua, ni cuadro, ni nada, y es una tumba llana o vacía. De contenido externo me refiero, solamente está la lápida, es la de Juan Pablo I. La de Juan Pablo I, ¿por qué? Pues porque fue tan breve su pontificado, que duró, como todos sabemos, 33 días, que no dio tiempo a elaborar ninguna estatua, ningún cuadro con su efigie. Bueno, pues nada, Carmen, muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, y después de esta curiosidad ya vamos con el órgano. A ver, Ángel, tú yo creo que desde prácticamente la infancia estarás con la música, ¿no? Yo me acerqué a la música a través de mis padres, por supuesto, pero bueno, yo creo que era un poco la fiebre que tienen todos los padres, que sus hijos aprendan música, porque alguien les ha dicho que la música es buena para el desarrollo cognitivo, ¿no? Para el aprendizaje, que realmente lo es. Pero bueno, yo cuando era niño, pues realmente era una moda, creo que bastante más extendida que lo que es ahora. Y sobre todo a través de mi abuelo, el tema del órgano viene a través de mi abuelo, que mi abuelo era el sacristán de la iglesia del pueblo, un pueblo pequeñito de Segovia, a las Astras del Pozo, y él siempre soñó con tocar el órgano. Entonces, bueno, éramos varios nietos y él quiso que uno de sus nietos fuese organista y, bueno, pues me tocó a mí. ¿Y lo consiguió? Pero, lo consiguió, sí, pero bueno, realmente estas cosas que tiene la vida, que tú no te das cuenta, pero como que tienes marcada un poco el camino, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé con el piano con 8 años. Casi no entro en el conservatorio porque, por supuesto, había mucha demanda, todo el mundo quería tocar el piano, ¿no? Como pasa siempre. Entré a través de una carambola, pues la típica cosa que se vacía en plazas y bueno, pues al final me tocó por la lista de espera. Y casualmente mi profesora de lenguaje musical era organista.
Entonces, a través de mi profesora de lenguaje musical, tomé contacto con el instrumento. También un poco pues, al decirle, ¿no?, que mi abuelo quería que yo fuese organista, en el pueblo se estaba restaurando un órgano, pues todo empezó a ir un poco solo. Empezó a haber una inercia. Entonces, ella, que una persona muy querida por mí, Lucía Riaño, ya fallecida, tristemente, pues me metió un poco en este mundo. Y luego, pues las cosas que te van llevando de un sitio a otro, pues al final pues acabé estudiando órgano en el conservatorio también, junto con piano. Acabé haciendo carrera de organista y, bueno, pues también pues, estudié fuera y, bueno, pues poco a poco pues vas haciendo... Pues, entonces, llevo unos años ya desde 2011, 2012 en la Catedral de Segovia, siendo organista titular junto con un Es un compañero. cargo importante, ese. Es un... Bueno, queremos pensar que es un cargo importante. Realmente Claro, organista de la catedral... Sí. Bueno, tenemos que hacer una apreciación porque realmente el cargo de organista, esto está como muy... han pasado muchas cosas, digamos, no en cuanto a mi cargo, digamos, de organista, sino en cuanto al trabajo de organista en España, ¿no? Para mí la referencia ahora mismo es Alemania. En Alemania está todo muy regulado a nivel religioso. Hay digamos, una serie de convenios formativos en los cuales un organista tiene que tener una formación. Hay 3 convenios, A, B y C. Entonces, en función de cada convenio, pues el organista tiene que tener una titulación u otra. La C es la más larga, también la más complicada, ¿no? Implica un máster en música sacra. La A implica una especie de formación profesional y la B implica lo que sería una especie de grado. Y si no se tiene esa titulación, no se puede acceder a ningún cargo de organista en ningún lado. Entonces, eso en España ahora mismo no se da. O sea, hay algunas iglesias, sobre todo en Madrid, en Barcelona, donde hay organistas que tienen un contrato, digamos, a tiempo completo, donde, digamos, que el trabajo de organista sigue siendo un trabajo, ¿no? En mi caso es un trabajo, pero es más una cuestión casi honorífica, por así decir. Yo soy una persona muy formada, me he acercado al órgano de muchas maneras y también pues tengo mucho interés, ¿no?, en el mantenimiento de los órganos históricos, particularmente los de la Catedral de Segovia, que si luego da tiempo pues hablamos un poco de ello. Pero es cierto que en muchos lugares las personas que tocan el órgano es más por una cuestión de buena voluntad, de conocimiento, de familiaridad, ¿no?, con el clero. Esto no es porque sea, digamos, una mala situación, esto es porque, bueno, realmente en España han pasado muchas cosas, ¿no? Hace 200 años, 300 años, para ser organista en una catedral, pues había que superar una oposición. Y una oposición bastante complicada. De hecho, los grandes organistas que ha dado nuestra cultura, pues estaban en estos puestos, ¿no? Pero ahora no. Ahora, en España particularmente, no. ¿Ni en la catedral tampoco? No. Vaya. Hay, en algunos sitios, por ejemplo, hace poco hubo una oposición en la Catedral de León. Se presentaron, creo que 2 organistas. En la Catedral de Palma de Mallorca también ha habido una oposición recientemente, pero en mi caso, desde luego, no fue así. Fue porque en Segovia no éramos muchos organistas, entonces en la catedral de repente se vio sin organista en ese momento. Bueno, ha habido una época que había pocos organistas, ¿no? Bueno, realmente nunca ha habido demasiados. O sea, el instrumento tampoco es que tenga a nivel profesional, por supuesto, a nivel de lo que es el organista aficionado, que también es un rol que es necesario. Yo creo que hay muchos, ¿no? Pero claro, es un instrumento muy particular que no abunda tampoco en el ámbito doméstico. No es fácil tener un órgano en casa, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente la enseñanza de la música es un asunto complejo y tampoco hay muchas oportunidades de poder estudiar el instrumento a nivel de carrera artística, ¿no? Entonces, bueno, pues organistas como tal, yo creo que más o menos ha sido un número homogéneo a lo largo de los últimos años. No, vamos, yo es que sí, o por lo menos eso nos decían o nos informaban, que había dificultad para encontrar organistas en una determinada época. De hecho, yo creo que la sigue habiendo. Yo soy profesor en el Conservatorio de Arturo Soria de Madrid, que es el único centro público de Madrid de enseñanzas artísticas profesionales donde se imparte órgano en toda la Comunidad de Madrid. O sea, que eso ya da un poco la idea de cómo está la situación, ¿no? Porque comparamos con profesores de piano, ahí tenemos unos 16 conservatorios, quiero recordar, de estas enseñanzas profesionales. En mi centro, por lo menos, hay unos 20 profesores de piano. Entonces, esto lo multiplicamos, pues no en todos los sitios hay 20 profesores de piano, pero a lo mejor hay, no sé, 200 profesores de piano en toda la Comunidad de Madrid. De órgano solamente es mi plaza, ¿no? Entonces, claro, yo puedo atender a un número limitado de alumnos. Y como te decía, a mí raro es el mes, no voy a decir la semana, pero el mes en el que alguien no me pregunta por un alumno para poder atender un servicio litúrgico, para poder atender a un concierto en el que se necesita un organista. Entonces, realmente hay una demanda.
La cuestión es que, bueno, quizás no se están haciendo bien las cosas desde distintas perspectivas y quizás tampoco hay una divulgación del instrumento que llegue a la gente más joven para poder también un poco meterles un poco el interés por el instrumento en sí, que realmente es un instrumento apasionante. Es uno de los instrumentos para mí, no solamente porque sea organista, sino me parece que es realmente un instrumento de lo más apasionante que podemos encontrar. Sí, pero claro, la dificultad, pues, es el instrumento, ¿no? Practicar. Tienes que irte Sí, bueno, a una iglesia. claro, o sea, primero tenemos que tener una iglesia con órgano, que eso también hay una dificultad. En Madrid, particularmente, tenemos muchas iglesias con órgano, afortunadamente. Realmente, las últimas décadas abundan los instrumentos electrónicos, que también los vemos en numerosas iglesias también, que no pueden permitirse comprar un instrumento real de tubos, ¿no? Entonces, eso es con lo que estudian los alumnos. Un alumno se puede comprar un piano vertical que puede costar a lo mejor de segunda mano unos 5.000, 6.000 euros, es lo que puede costar perfectamente un instrumento electrónico virtual o digital, digamos, y con eso sí que se puede estudiar, sí que hay un acceso al repertorio, hay un acceso, digamos, a lo que es la parte física de los teclados, del pedalero. Eso sí que lo permite. Luego, claro, también tiene que haber una disposición, y eso lo intentamos también desde el centro educativo, pues de colaborar con distintas iglesias para que los alumnos puedan también tener la experiencia del contacto con el instrumento real. Entonces, en algunos sitios, no voy a decir en muchos porque tristemente no es así, pero en algunos sitios sí que tenemos ese acceso. Estamos trabajando poco a poco también, pues desde el Arzobispado de Madrid, pues puede haber una colaboración más estrecha desde el punto de vista académico, porque los organistas que están estudiando hoy son los organistas del futuro, ¿no? Los que van a estar encargados también de los puestos, queramos decir que de manera profesional, ¿no? De las catedrales o de las basílicas o iglesias importantes de Madrid. ¿Y qué pieza te gusta o qué compositor? A ver, una preferencia. Bueno, eso es una pregunta muy complicada. Eso es Sí, como, bueno, como elegir entre los hijos, ¿no? Una cosa sí, así. entre los gatos también. Pero Pues, bueno, a ver, alguna tendencia tendrás. evidentemente, el centro del repertorio organístico es Johann Sebastian Bach, eso es así. O sea, yo diría el epicentro de la historia de la música, o sea, hay un antes y un después en torno a la figura de este compositor que creo que es fundamental para la historia de la cultura occidental, para la historia de la humanidad. Luego tenemos muchos compositores en torno a ese círculo, ¿no? Hay un autor un poquito más temprano que Bach, que se llama Dietrich Buxtehude, que se le considera un poco el padre de Bach en el estilo compositivo norte-alemán, que se llama. Hay un compositor italiano muy importante, que es Girolamo Frescobaldi, también anterior a Bach, de finales del Renacimiento. En España tenemos la figura de Antonio de Cabezón, compositor renacentista, que fue organista de la Capilla Real de Felipe II. Y también tenemos una figura que es menos conocida, pero que poco a poco se está reivindicando más, que es la de Francisco Correa de Araujo, que no lo sacó a colación solamente porque fue organista de la Catedral de Segovia, sino porque realmente fue uno de los pocos compositores vivos que publicó una gran colección de obras en vida. Que publicar en el siglo XVII no era como publicar hoy en día, ¿no? Que hasta se publica en Amazon en formato digital y de un día para otro se publica. En aquella época era rematadamente complicado publicar, había que contar con una serie de permisos, y más en el caso de Francisco Correa de Araujo, que era sacerdote, tenía que tener permisos eclesiásticos y demás. Y su música es realmente extraordinaria. Para mí es el gran compositor de la península ibérica, siglo XVII, incluso comparado con los autores que hay en el siglo XVI y siglo XVIII, posiblemente de esos tres siglos, para mí es el principal. Luego, más tardíos, pues tenemos sobre todo el siglo XIX francés y el romanticismo alemán también, pues tenemos a César Franck, que fue organista de la Basílica de Santa Clotilde en París. Tenemos la figura de Max Reger en Alemania, que también es un compositor muy, muy interesante. Un poco más recientemente la de Olivier Messiaen, que falleció hace unas décadas y que también es un compositor prolijo y de la música para órgano también muy importante. Y bueno, es muy difícil quedarte con uno, porque cada compositor tiene pues, un repertorio que le hace único y realmente luego también a la hora de hablar de compositores para órgano tenemos que pensar en el instrumento, porque el instrumento es el que determina el repertorio. O sea, si lo comparamos, por ejemplo, con el violín, con el piano, con el violonchelo, son instrumentos que tienen un estándar, ¿no? El violín tiene 4 cuerdas, tiene una serie de características, ¿no? Que hacen que sea un violín. Un piano tiene 88 teclas que, a través de una serie de mecanismos de percusión, golpean unas cuerdas. El órgano puede ser desde algo muy simple, de un solo teclado y 45 notas, hasta algo rematadamente complejo de 6, 7 teclados, un pedalero
y cientos de posibilidades sonoras. Cientos, miles o infinitas posibilidades sonoras. Entonces, la cuestión es que cada época y cada región determina las características de un instrumento. No es lo mismo un órgano que se construye en 1700 en Segovia, como es el caso del órgano más temprano de la Catedral de Segovia, que un órgano que se construye en 1700 en Santa María de Lübeck, que puede ser el caso, por ejemplo, de Buxtehude. Son instrumentos que se construyen el mismo año, pero con características absolutamente distintas. Entonces, la música que se compone para estos instrumentos también es rematadamente distinta. Por lo tanto, si yo mañana tengo un concierto en la Marienkirche de Lübeck, no podré tocar lo mismo que tocaré la semana que viene en la Catedral de Segovia en el órgano de 1700, a pesar de que son instrumentos que se construyeron en el mismo año, porque, como digo, son estructuras, también concepciones sonoras muy distintas. Entonces, el compositor es interesante, el órgano es interesante, pero tiene que ser la combinación de ambas la que determina el repertorio. Y entonces, de eso, en cada época y en cada región tenemos un puñado de opciones. O sea, que estudiar el instrumento para adaptar el... Hay que conocer el instrumento. Claro. Ahora mismo, por ejemplo, mira, un caso práctico, porque todo esto que he dicho de Lübeck y de Segovia es ficticio, ¿no? Pero un caso práctico. Este fin de semana pasado estuve tocando en la Universidad de Salamanca, tienen un órgano histórico muy interesante, en torno a 1713, creo recordar, en la capilla de San Jerónimo. Bueno, pues ese instrumento, aunque no es muy grande, tiene unas características estándares de la época para la región de Castilla. Es un instrumento que yo tuve que ir a conocer unos días antes, porque me tengo que adaptar a él, tengo que conocer la acústica, tengo que conocer la mecánica, tengo que conocer las posibilidades sonoras de combinación de los diferentes recursos tímbricos. Entonces, no es un pianista puede llegar a una sala de conciertos una hora antes del concierto, probar un poco el piano y dice, vale, ya sé cómo es. Ya está, toco el piano, el concierto y ya está. Yo, si llego una hora antes del concierto, estoy absolutamente vendido. No hay ninguna posibilidad de que eso salga bien. Entonces, eso también es un poco una de las cosas apasionantes que tiene el instrumento, ¿no? Porque el organista tiene que llegar a esa simbiosis con el instrumento, tiene que ser el propio director de orquesta, el propio orquestador, tiene que conocer ese instrumento y cuanto más lo conoce, más garantías de éxito y más garantías de, bueno, pues de un concierto o de una actuación, digamos, exitosa hay. Si no hay ese contacto, es altamente probable que las cosas no funcionen. Que el órgano es complicado. Es complicado. Es complicado y a ti te dio por aprender órgano. A ver. Bueno, pero... ¿Tú por qué nivel vas? Bueno, yo estoy... ¿Tú tocas algo ya? Yo estoy jugando en tercera división en relación con la experiencia de nuestro colega. Pero bueno, sí, yo el verano pasado estuve haciendo un curso de verano, además, que seguramente lo conoces, en Ansó, en la iglesia de Ansó, que tiene un órgano ibérico muy bonito, lo tienen muy bien arreglado, en perfectas condiciones. Hay un organista oficial del pueblo y la verdad es que fue para mí una experiencia apasionante, ¿no? A ver, como acaba de contar nuestro colega, la gente de mi generación, por ejemplo, hay como dos vías o dos casuísticas que son totalmente diferentes en cómo se llega a la música, ¿no? Los hay que por vocación y por tradición familiar, como su caso, pues llegan prácticamente desde que eran pequeños. La familia es muy determinante en eso. Pero luego después ya hay otros casos de, bueno, pues de vocación tardía o de entusiasmo tardío. Que suscita interés por lo que sea. Claro, que es mi caso, que evidentemente tiene que ver mucho con la etapa vital, cómo ha sido tu experiencia personal que te ha llevado hasta ahí, ¿no? Yo, por ejemplo, soy de una generación, los boomers, ¿no? Célebres, que lógicamente, aunque nos pilló todavía muy pequeñitos, éramos enanos, ¿no? Pues empezamos a oír aquello de el mayo del 68, el bikini, el turista 1 millón, todo lo que venía de fuera, pues nos causaba un poco de impresión, ¿no? Y la manera de chupar de lo que venía de fuera, fundamentalmente lo hacíamos a través de la música del rock y del pop, ¿no? Y eso luego, por lo menos en mi caso, y yo creo que mucha gente de mi generación, eso nos derivó, en mi caso, por ejemplo, a la profesión, ¿no? Yo a través de la música, pues me empecé a interesar por la radio, después de la radio me empecé a interesar por los medios. Entonces se pinchaba mucha música en la radio, eso nos lo cuenta... Pues,
un colaborador nuestro que viene, el que nos hace la locución de la careta de entrada, Alfonso Fernández Bueno, que él trabajó en aquella época en la radio, claro, te cuenta toda esa historia, entonces se pinchaba la música continuamente en la radio, no como ahora no. Claro. Eso tiene la culpa de los derechos de autor, que yo aquí hacía un intermedio musical y ahora imposible porque no... YouTube no te deja. Y luego después también hay plataformas que lógicamente han matado en parte. Hubo una canción que fue la canción de pop que fue que se hizo como primer videoclip en la historia de la música pop, ¿no? Que se titulaba El vídeo mató a la estrella de la radio, ¿no? En realidad, eso que era una premonición, era una premonición, pero finalmente no ha sido así. Quien ha matado, yo creo... Bueno, no la han matado porque aquí está en la radio, pero bueno, la han cambiado. Pero digo que quien ha matado un poco la radio, esa musical, fundamentalmente han sido las plataformas de música, los Spotify y demás, ¿no? Bueno, pero entonces te decía que nosotros, la generación boomer, accedimos fundamentalmente a la música a través del rock y del pop, ¿no? Porque era lo que te venía, lo que te llegaba y aquello lo veías como novedad. Bien, es verdad que a medida que vas cumpliendo años, vas consiguiendo experiencias, pues lógicamente te van interesando muchas más cosas y empiezas a profundizar, ¿no? Y yo, por ejemplo, que soy de una generación que... Quizá por lo que aquello suponía, ¿no? Pues que odiaba un poco la copla, el flamenco, lo del jazz nos parecía un poco difícil de comprender, y la clásica ni te cuento, ¿no? Porque para bien o para mal, en mi generación, desgraciadamente, no teníamos más allá de una cultura muy básica de música clásica, ¿no? Entonces, bueno, pero eso, digo, esa manera de empezar, a mí por lo menos me ha ido llevando a derroteros que me ha permitido interesarme por otro tipo de manifestaciones musicales, ¿no? Entonces, bueno, del pop y del rock yo pasé finalmente al jazz, del jazz pasé a la música clásica, de la clásica ya empecé a interesarme por el flamenco, del flamenco salté a la copla, pero claro, todo esto ya una vez que empiezas a leer, ¿no? Yo cuando leí, a mí no me gustaba mucho el flamenco, ¿no? Cuando era más o menos joven, ¿no? Pero empecé a leer a Caballero Bonal, a Ortiz Nuevo, a Félix Grande, que tienen unos escritos sobre el flamenco magníficos, y empezó a interesarme un poco la cultura, en este caso el flamenco, pero también en general la cultura musical, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Por qué no te dedicas a eso con una mayor profusión y profundidad? Pues evidentemente porque el quehacer profesional, tu experiencia vital va por otros caminos, ¿no? Otra orientación. Y llega un momento en que te interesa como fenómeno cultural, que es lo que me ha pasado a mí, ¿no? Entonces llega un momento que dices, bueno, pues ahora ya que aparentemente estoy profesionalmente situado, tengo un poco más de sosiego y demás, pues mira, esto que me interesa, que me apetece, pues voy a profundizar, ¿no? Pero tú en la clásica no escuchaste a Mozart, entonces. No, hombre, sí, ¿cómo que no? Sí, cuando eras así. Eso es lo que te engancha en la clásica. Fíjate, no sé qué opinarás tú de Mozart. Bueno, de Mozart. Mi gato se llama Mozart, o sea. No, pero que tú escuchando música, o sea, yo mi familia ha gustado la música, o sea, a mí me viene la afición a la música, aunque yo no estudio música, pero por mi familia, sobre todo por mi familia materna, porque mi abuela materna tenía la carrera de piano, y allí que eran 13 hermanos, pues ahí cada uno tocaba un instrumento, y uno tocaba el violín muy bien, yo no lo he conocido, pero bueno, entonces a mí me viene, pues a mí me han llevado a conciertos de clásica, muy pequeñita. Claro, el papel de la familia es fundamental. Yo lo veo en el conservatorio, yo diría el 60-70% de los alumnos que solicitan el acceso vienen de familias muy relacionadas con el mundo de la música. Y los que no vienen de familias relacionadas con el mundo de la música luego tienen, es verdad, más dificultades para progresar, digamos, en los estudios, ¿no? Porque al final también es una carrera muy exigente. Yo pienso que el caso de Mozart es un poco el anclaje, posiblemente, ¿no? A mí es que me decían que había que empezar por Mozart y que ya te ibas a enganchar a la música clásica. Hay muchos autores, por ejemplo, bueno, todo lo que es la ópera del bel canto, que es una música relativamente fácil de escuchar, ¿no? Relativamente. Por supuesto, una ópera completa es difícil, pero arias concretas que son muy conocidas. Hay óperas más llevaderas, más que se pueden iniciar. Se han hecho versiones de clásicos
muy populares, ¿no? Te estoy hablando ya de hace muchos años, desde Waldo de los Ríos, que ya murió hace mucho tiempo, a otra gente que ha hecho versiones de música clásica muy populares, que eso a la gente que no, como él dice, que no viene de una tradición familiar, pues lógicamente acercó al fenómeno de la música clásica. Eso pasó con la gente de mi generación. Probablemente esta gente nos dio pie, nos puso una plataforma no muy ortodoxa, si quieres, pero suficiente como para que nos interesáramos. No, pero divulgaba la música clásica. El problema que tenemos es que como que subcategorizamos mucho, ¿no? Entonces, distinguimos la música clásica, incluso le llamamos música culta, ¿no? Como si la gente que no fuese culta no tuviese acceso a la música clásica como tal. La diferenciamos del jazz, cuando realmente hay un nexo común muy fuerte, ¿no? Diferenciamos en la música pop. O sea, nos gusta categorizar y subcategorizar mucho, y yo creo que eso también es un problema. Y como él dice, pues no es que antes hubiese unos fenómenos y ahora hubiese otros, porque todo esto, pues ahora hay, por ejemplo, conciertos a las luces de las velas, que también son muy populares y es música muy fácil de escuchar, ¿no? Las 4 estaciones de Vivaldi, bueno, este repertorio que es muy manido, muy conocido, pero que realmente no mucha gente conoce, ¿no? Entonces, de repente, un producto bien hecho, que está bien presentado y fácil y atractivo, es muchas veces la puerta de acceso a un mundo que es fascinante, que es infinito y que, bueno, pues toma de ti pues todo lo que tú quieras dar, ¿no? Es un poco como llevándolo a otros ambientes, por ejemplo, el mundo de la gastronomía, ¿no? Mucho más fácil comerse una hamburguesa que comerse un plato muy elaborado y con unos ingredientes muy refinados, pero a priori, ¿qué es lo más fácil o cuál es el acceso, ¿no? Pues la comida rápida o el mundo del vino, por ejemplo, ¿no? Hay gente a la que no le gusta el vino, pero a la que poco a poco vas formando y vas aprendiendo un poco más, luego es un mundo fascinante, ¿no? Pues con la música... Sí, el mundo del vino, que tiene que ver también con la música. Hombre, claro. Lo combinan, ¿eh? Pues, hacen catas de vino con música, sí, poniendo una música adecuada de fondo y bueno, la gente yo de eso he hecho algo en otros ¿has tiempos. hecho He hecho algo? de cata de Mira, vino con música, sí. Con música, o sea, música. Y que anima mucho. Sí, sobre todo el que toca. ¿Y tú catabas o no? Yo cataba. Catabas, sí, bueno. Al final de todo ya no sabía muy bien No podrías catar mucho porque... No, pero es verdad lo que acaba de decir él, en el sentido de que probablemente encorsetamos demasiado cuando hablamos de música, ¿no? Y evidentemente tan clásico es Beethoven, Vivaldi o Verdi como lo puede ser una cantiga de Alfonso X, ¿no? Al final, ¿qué es clásico? Clásico es una manifestación cultural, creativa, y que naturalmente tan clásico puede ser, pues eso, Beethoven o Vivaldi, como puede ser la banda sonora de Al final de la escapada, ¿no? No dejan de ser obras o un bolero. O Coldplay, o claro. cualquier compositor. La música depende del momento. Cada momento tiene su música, por lo menos para mí. Bueno, hay una definición de clásico que ahora mismo no recuerdo. O sea, esto tiene un autor, pero me la voy a apropiar ahora mismo. Que un clásico, también pasa esto en literatura, es aquello que cada vez a lo que se vuelve, ¿no? Cada vez que se vuelve a ello, tiene una nueva lectura, ¿no? Que nunca pasa de moda y que se puede siempre sacar un enriquecimiento, pues algo nuevo que se actualiza con el tiempo, ¿no? Algo que resiste el tiempo. Entonces, eso, por supuesto, en todas las épocas, desde las cantigas de Alfonso X, música anterior, tenemos testimonios musicales desde la época griega. Hay algunos testimonios que se piensan que son musicales del Antiguo Egipto, pero no se nos ha sabido mucho descifrar. Entonces, claro, hay muchas cosas que se han perdido, ¿no? ¿Qué es lo que ha perdido? Lo que realmente tenía calidad, ¿no? Y eso no pasa hoy en día con el reggaetón, por ejemplo, pero seguramente dentro de 50, 60 años haya algo dentro de ese estilo musical que perviva, ¿no? Porque tenga una calidad o haya sido más elaborado. Entonces, el filtro del tiempo también hace que algo se vuelva clásico. Pero realmente, o sea, categorizar la música clásica como tal, la música es música, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Entonces, luego, pues hay un pozo de tiempo. También había música pop en el Renacimiento. Eso, pues a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero había música pop que bueno, se parece mucho. Hay algunos géneros que se solían hacer con laúd, con cuerda pulsada, que si los comparamos, de hecho hay grabaciones recientes de música italiana o de música española del Renacimiento, si los comparamos con cantautores de los años 60, 70, prácticamente no hay diferencia. La única diferencia puede ser la temática de la canción, que a veces ni eso, o el lenguaje en el que ha sido escrito, pero realmente hay muchísimas similitudes, ¿no? Entonces, la música es un fenómeno cultural, ¿no? No vamos a categorizar más. Yo pienso que es interesante dejarlo ahí. No, pero sobre todo además es hay que... música buena y música pues mala.
Y la mala no pervive y la buena sí. Pero Eso además se hace. es que es muy difícil ahora categorizar si es clásico o no es clásico la música, digamos, más nueva, ¿no? El reggaetón que decías tú. Personalmente es un estilo de música que no me atrae en exceso. No lo aguanto. A mí tampoco me atrae, pero es un hecho cultural también. Pero es un hecho cultural y yo no me atrevo a descalificarlo porque lo que yo sí tengo claro es que mi estructura mental probablemente no está preparada para comprender ese fenómeno creativo, ¿no? O por lo menos no captar toda la creatividad que se manifiesta en ese tipo de música. Pero yo soy respetuoso. Quiero decir siempre hay que ser respetuoso. Claro, no, porque al final sí, es que la historia es un poco cíclica, ¿no? ¿Qué pensaban nuestros hermanos mayores y nuestros padres cuando llegaron los Beatles o cuando se hicieron las primeras versiones de Waldo de los Ríos aquí con música clásica? Aquello parecía un despropósito. Y en cambio con el tiempo, pues efectivamente se convierten en piezas clásicas. Lo que sí podemos un poco achacar es un poco como esta simbiosis también con la tecnología, ¿no? Pues quizás en el caso de los Beatles, el artista tenía que tener unos conocimientos y unas habilidades, ¿no? Cosa que eso, yo tengo ciertas dudas sobre el reggaetón. O sea, personalmente no me gusta el reggaetón, ¿no? Creo que no comulgo mucho con ello, pero bueno, como tú dices, yo también lo respeto porque, bueno, al final es algo que se da en el tiempo en el que vivimos. Sí, porque seguramente, como decías tú antes, el tiempo le va a poner en su lugar, ¿no? Pero lo que está claro también es que es un producto musical o de entretenimiento, como queramos llamarlo, que está bien hecho. O sea, es un producto en el que se ha pensado mucho, en el que intervienen muchas personas y que incluso yo he tomado contacto con algunos compositores que me hablaban del tema, no concretamente de reggaetón, pero de algunos artistas pop actuales. Por ejemplo, una canción de Shakira, intervienen hasta 8 o 10 personas para elaborar esa canción. Luego ella, por supuesto, le pondrá voz, etcétera. Pero hay gente que está componiendo y es un producto que no es de una sola persona, ¿no? Entonces es como que realmente es algo muy elaborado que quizás no nos damos cuenta de ello, pero claro, cuando tiene tanto éxito es porque se ha pensado mucho y también se ha llegado a una elaboración muy buena, ¿no? Luego te puede gustar o no gustar, como todo. Eso es. En la música moderna y en la música clásica de gente que... Estoy pensando en Lucas Vidal, por ejemplo, que hace fundamentalmente música para bandas sonoras, ¿no? Que es de bandas sonoras que son obras de arte, ¿eh? Eso... Claro, pues esta gente está clarísimo. Tienen una formación musical muy seria, el tipo se formó en Estados Unidos y hace realmente obras creativas con música que son muy relevantes, ¿no? Y son gente muy joven, ¿no? Yo creo que... Volviendo un poco al discurso o la narración que él iniciaba, yo creo que esto de la música siempre tienes que tomarlo un poco desde fuera y decir, bueno, voy a intentar comprenderlo, voy a intentar disfrutarlo y probablemente en algunos casos te surjan dudas, pero eso no significa que tengas que desecharlo, ¿eh? Porque probablemente lo que se produce hoy necesitemos por lo menos 10, 20 años para comprender cuál es el valor añadido que ha traído ese tipo de música. No, pero hay música, yo por lo menos a mí que me gusta y hay otra que no. Yo no es que la deseche, que eso cada uno, pero claro, que no... Sí, pero hago este comentario porque conocemos mucha gente, ¿no? Que dice, no, esto no vale nada como obra musical o como creatividad. No, también hay veces que es la educación o no, y sobre todo... Porque yo me acuerdo cuando Mocedades sacó aquello de Amor de Hombre, que bueno, a mí en mi casa también gustaba mucho mi familia la zarzuela. O sea, era una cosa que yo he escuchado toda la vida y he ido al teatro de la zarzuela, de muy pequeñita, o sea, bueno, pues hubo gente, en mi casa en concreto no, pero hubo gente que conocíamos que decía que eso era hacer esta canción con esto de la leyenda del beso y tal, esto es un crimen. Bueno, pues en mi casa gustaba eso. No... Sí, pero es lo que os comentaba hace un momento, que al final luego pasan 5, 6, 10 años y lo pones en valor realmente. Al principio te suena raro porque tu estructura mental... reggaetón lo veo un poco complicado. No, pero porque tenemos una estructura mental desde el punto de vista de aceptación de las manifestaciones de la música, pues a lo mejor que bueno, pues están construidas de determinada forma, ¿no? Y seguramente, pues a lo mejor dentro de 5 o 6 años, pues
Hablaremos contigo, ajustando, a ¿no? ver si dentro de 5 o 6 años o 10, pues te encanta el reggaetón. Bueno, eso lo veo poco probable, pero... Por eso te digo. Pero está claro que se puede poner en valor, aunque no yo se eso tenga una no apreciación lo discuto. estética, ¿no? Pero yo creo que eso, desde luego, o sea, tienes toda Eso la es razón, como ¿no? la pintura contemporánea. Sí, sí, claro. O sea, eso te entra o no te entra. Entonces, pues bueno, pues te dice, son obras muy pensadas, muy... Bueno, vale, no lo dudo, pero si a mí no me gusta, si a mí me gusta ver las meninas, Claro, luego pues también esto que dices, más, que también, pues voy a verlo. es un comentario muy habitual, ¿no? Que me encuentro yo con mucha gente que quizás pues no tiene conocimientos musicales. ¿No? A mí, sé que si la música me gusta o no me gusta. Eso es un comentario bastante frecuente, ¿no? Entonces, bueno, yo el repertorio que más suelo tocar es un repertorio complejísimo de escuchar, pero porque hay una técnica compositiva detrás que es compleja en sí misma, incluso a los propios músicos a veces les cuesta entenderla, ¿no? Entonces, también pienso que va un poco vinculado, ¿no? A la facilidad de comprender el mensaje, ¿no? Entonces, claro, todas las canciones, o vamos a decir, el género musical que tiene un texto, que se canta, pues tiene el valor añadido de que se puede comprender el mensaje, ¿no? Pero toda la música que no tiene ese texto, pues implica una mayor complejidad. Entonces, cuanto más complejo es también el producto musical o la obra de arte musical a nivel compositivo, también exige un mayor nivel de iniciación. Y es algo que también a nivel cultural, por ejemplo, pienso que en España ya hemos perdido. Eso ya es una batalla perdida absolutamente. Yo cuando ingresé en el conservatorio, hace ya muchos años, en mi casa se cantaba. Yo recuerdo cantar viajes largos en el coche con mis padres, canciones pues de cantautores que me gustaban, pues de José Luis Perales, de Joan Manuel Serrat, de algunos de estos cantautores. Eso era muy típico. Pero se cantaba en la iglesia. Eso yo hoy en día en la iglesia cada vez estoy más harto de ver como la gente ya no canta. O sea, es una cuestión cultural. E incluso en las pruebas de acceso al conservatorio, que para mí es un poco el termómetro, ¿no? Actual de las familias, los niños cada vez son más incapaces de cantar cualquier canción. Porque también quizás lo que se consume a nivel de escucha es algo que es menos cantable, ¿no? No se puede cantar igual una canción de reggaetón que una canción de un cantautor. Entonces, eso también tiene un pozo cultural. Y eso en otros lugares, a nivel cultural, es diferente. Por ejemplo, el caso que conozco muy bien, porque he vivido allí, de Alemania. En Alemania todavía mucha gente accede a la educación musical a través de las parroquias, a través de las iglesias, porque hay unas comunidades donde se integra pues, un coro de niños o un coro parroquial en torno a la iglesia, y ahí se convive y se canta, ¿no? Y el papel de la música es, yo diría, fundamental allí. Y eso luego lleva pues, a aprender música, lleva también a asistir a conciertos, aunque luego no haya una dedicación profesional. Pero el fenómeno musical tiene mucho más impacto en la vida normal de la gente, ¿no? Y eso en España, perdóname que sea tan pesimista, pero bueno, creo que en España había esa costumbre de cantar. Sí, claro que la había, pero digo actualmente. No, actualmente no, se perdió. O sea, en el norte, sobre todo, sí, en el norte se cantaba, sí. yo te digo, porque toda mi familia es de Asturias, allí se reunía la familia, los amigos, y después de comer se cantaba. Ahora, pues eso se perdió, que ahora se está retomando allí, que hay en Oviedo, no sé si conocéis Oviedo, pero en Oviedo hay la calle Gascona, que son todo pues tabernas de sidra y tal, y ahí iban coros, todo es gente mayor, todo es gente mayor. O sea, iban coros de Oviedo, de los alrededores, de Gijón, de Pola de Lena, de tal, todo gente mayor, Sí. Y ahí pues se toman su cena o lo que sea y cantan. Eso era algo, o sea, en mi familia se hacía, o sea, en mi familia había una primera comunión, un bautizo o una comida y se cantaba. Y bueno, yo creo también que hay, por lo menos en la generación que ahora está en torno a los 40, 50, hay clarísimamente una falta de instrucción. Es decir, al final, cuando tú comprendes una obra musical clásica, por ejemplo, una obra de jazz, que alguien te la cuenta, te la explica, cómo se hace, dónde está el valor añadido, pues acabas entendiendola y te gusta. Pero evidentemente, si te sueltan un tema musical en jazz o en música clásica, en dodecafonía, por ejemplo, pues como mínimo lo primero que te provoca es rechazo. Pero si alguien te cuenta qué es la dodecafonía y cuál es su técnica y cuál es su valor añadido, pues seguramente empiezas a comprenderlo mejor y termina gustándote. Esta es un poco mi experiencia personal. Claro, ¿A quién no le gusta una cantata de Bach, por ejemplo? Bueno, yo creo que le puede gustar a mucha gente, pero
claro, Pues yo me siento en el cielo. Ser capaz de comprender esa música. Luego también está la dificultad añadida de que está en otro idioma, ¿no? Entonces, claro, no tenemos que saber alemán para comprender una cantata, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta el texto, que nos dice muchas cosas, ¿no? Pero bueno, al hilo un poco de esto que comentabas, se me ocurre una cita del Quijote, que este gran ingenio de Cervantes, que decía sobre su propia obra, ¿no? Que los niños jugaban con el Quijote, los jóvenes lo leían, los maduros lo entendían y los más mayores lo celebraban. Pues creo que eso es un poco la definición de clásico, ¿no? También, o sea, una obra que quizás alguien que no tiene esa formación pero que se acerca por primera vez, pues juguetea un poco con ella, pero a medida que profundizas y que vuelves sobre ello, vas comprendiendo y disfrutándolo mucho más. Y eso es un poco lo que creo que tenemos que intentar hacer también con el fenómeno musical clásico, todo entre comillas, ¿no? Como decía, porque para disfrutar de una cantata de Bach, por supuesto, no hace falta nada, pero si comprendemos un poquito del texto, comprendemos un poquito también de la religiosidad del texto, porque no nos engañemos, o sea, la mayor parte de la obra de Bach, como de tantos otros autores, está vinculada profundamente a una fe y a una religiosidad que sin ella pues no se puede llegar a la comprensión de la música. Pero también, por supuesto, a las técnicas musicales compositivas. No hace falta ser compositor para comprender el contrapunto, ¿no? Pero si te enseñan que hay una voz que tiene un discurso, otra voz que imita ese discurso, luego hay otra voz que absolutamente va en contraste con pues por supuesto el deleite es mucho mayor. Y eso solamente se consigue a base de escuchar, a base de entender y de comprender. Lo bueno es que tenemos... Conocer la música. Las cosas que no se conocen no se pueden Yo, por ejemplo, amar. a mí me encantaban las fugas, ¿no? Pero ahora que me han explicado la técnica de la fuga, pues todavía la disfruto mucho más. Claro. Es evidente, ¿no? Cuanta más instrucción tienes, cuanto más conoces, cuanto más te aportan, cuanto más te descubren, pues lógicamente más te gusta. Por eso yo os comentaba antes a los dos que de momento yo soy muy reacio a decir, bueno, esto como no me gusta, no tiene valor. No, espera, porque a lo mejor lo único que te falta es que alguien te diga, mira, esto tiene este valor añadido, esto, y es sencillamente comprenderlo. Yo, por ejemplo, retomando un poco la idea del órgano, que es un poco lo que nos ha unido en este encuentro. Yo, lógicamente, tenía algunas nociones de órgano, me gustaba el órgano, pero cuando hice el curso de órgano ibérico, que conocía por lecturas lo que era el instrumento, pero cuando me explican las posibilidades que tiene con los registros... Claro, es eso es un mundo. Claro, es un mundo y es realmente infinito. Claro, y la verdad es que es justamente cuando empiezas a disfrutarlo, no solamente como oyente, sino incluso cuando intentas hacer algún tipo de manifestación artística, ¿no? Te sientes, pues fíjate. Claro. Yo es que me explicaron una vez los registros de un órgano, claro, eso te apasiona. No, pero bueno, la música hay que conocerla como todo, o sea, no te puede gustar si no la conoces. Y también hay quien se encierra en no conocer la clásica, entonces claro y luego cuando se empecinan, digo, pon una pieza de Mozart o... A mí es que siempre me han dicho que Mozart era ideal para empezar. Yo a mí me encantó, pues no sé desde cuándo. Bueno, Mozart... Bueno, hay muchas posibilidades. ¿No? Beethoven, ¿no? También. Sí, realmente el problema que tenemos hoy en día es que el valor de la reflexión, ¿no? Está perdiendo mucho terreno frente a lo inmediato, frente a lo nuevo, a lo fresco, ¿no? Cada vez tenemos menos capacidad de concentración y eso va un poco en contra. Yo pienso que también el hecho de poder acceder a la música es un valor añadido, ¿no? Para prosperar a nivel personal y a nivel, pues, como individuos, ¿no? Pero desgraciadamente el mundo no nos lo pone nada fácil, ¿no? Entonces... No, porque ahora estamos en ese territorio comancheo todo muy rápido, muy deprisa. Nada, la segunda clase, en cuanto no te sale una escala, ya esto no es para mí, esto lo dejo. Bueno, tampoco la ley del mínimo esfuerzo de ningún esfuerzo, ¿eh? Eso es. No, es que como esforzarse ahora, eso es para otros. No, pero es que fíjate, como él comentaba al principio, cualquier instrumento tiene muchísima dificultad para interpretarlo bien, ¿no? Yo me acuerdo creo que fue la primera o la segunda clase del grupito que estamos en lenguaje musical, había una chica que empezaba trompeta, ¿no? Y la segunda o la tercera clase digo, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vas con la trompeta? Y dice, bueno, este año ya sé que solamente lo vamos a dedicar a aprender a soplar para que aquello suene. Claro, eso o le echas mucha paciencia o es imposible.
Si piensas en tocar ya como Louis Armstrong el primer día... Bueno, pero eso ya es evidente que no. Sí, pero no estamos acostumbrados a asimilar eso, ¿no? En el mundo en el que vivimos no estamos acostumbrados. Todo es muy rápido. ¿Tú qué música escuchas tú cuando estás en casa, Ángel? Pues así de relax. Yo valoro mucho el silencio. Ah. Yo valoro mucho el silencio. No, pero bueno, si os enseño mi lista de Spotify, pues tengo muchas debilidades, ¿no? Pero me gusta mucho, por supuesto, escucho mucha música de órgano, porque es un poco intentar estar al día también con las novedades discográficas por lo menos europeas, porque aunque estoy suscrito a distintas revistas que muestran un poco las novedades, Bach es imprescindible en mi vida, desde luego, pero luego también me gusta mucho la música centroeuropea del barroco, del renacimiento, bebo un poco de ahí, pero yo no excluyo ningún estilo ni ningún autor, o sea, incluso música actual de los compositores o de los artistas actuales. Menos reggaetón. Reggaetón, cuando es obligatorio escucharlo, pues bueno, a veces hay que ponerse tapones en los oídos, ¿no? Pero bueno, yo no me cierro a nada. O sea, es cierto que lo del silencio es cierto. O sea, yo al final de estar todo el día tocando un instrumento o enseñando, dando clase, hace que valores mucho el hecho de no escuchar nada. Pero bueno, intento... ¿Y conciertos? Sí. ¿Qué conciertos tienes por ahí? Por si alguien pues ahora quiere... lo más próximo, creo que es el 30 de marzo, domingo, estaré en el Museo Arqueológico de Madrid. Pues dentro de un pequeño ciclo que se hace allí divulgativo, hay un instrumento muy interesante del siglo XVIII que no está dentro de los circuitos expositivos del museo, está en lo que se llama las salas nobles, y creo que es cada 15 días, los domingos se hace pues un pequeño concierto didáctico donde se muestra el instrumento. El realejo se llama. Es un instrumento realejo, que es los instrumentos que se transportaban, que se utilizaban tanto pues para disfrute de la corte nobiliaria como para procesiones dentro de las iglesias, etcétera. Y luego, pues en abril estaré en Portugal en el Festival de Música Sacra de Guimarães. En mayo estoy cerrando, ya prácticamente va a salir un concierto en la iglesia de San Nicolás de Valencia. Y luego, pues de momento está previsto en verano en Segovia, hacemos un curso de interpretación especializado en la música ibérica para órgano. En agosto estaré en Venecia, o sea, tengo algunas fechas, ya está prácticamente el año encarrilado, pero bueno, seguramente haya más. De todas maneras, quien esté interesado puede buscarme en internet, que tengo página web y lo puedo. Y una página muy completa. Bueno. Pues esperamos escucharte. Muy bien, pues nada, estáis invitados. O sea, desde luego nos autoinvitamos. Autoinvitados estáis. Y luego además das la misa de la Catedral de Segovia. Bueno, en la Catedral de Segovia somos 2 organistas, mi compañero Javier Santos y yo. Y cada domingo nos turnamos, cada 15 días estamos pues uno u otro, bueno, en función de cómo nos organizamos el mes, pero estamos allí en la misa de 12:30 de cada domingo. Del cuadrante que tengáis, ¿no? Como decís allí, sí. Pues iremos, hay que escucharte. Muy bien. Pues o al Realejo, el Realejo me han dicho que es una joya. Es una auténtica joya, sí, es un poco desconocido quizás, pero todos estos conciertos yo he ido a varios y se llenan, o sea que realmente hay un público. Hay que ir pronto porque son gratuitos y te dan allí la entrada presencial, sí, pero hay que estar allí. O sea, no puedes decir, deme 2, no, tiene que estar... Bueno, pero si me decís que vais, yo os guardo. Ah, sí, pues seguro oye, seguro que el día 30, nos guardas. Os guardo. Esto facilita mucho el tema. Seguramente que te mando un WhatsApp diciendo que vamos, y además, pues ahí tenemos otro amigo colaborador que es muy amigo también de Juan Carlos Asensio, de Escola Antigua, es una joya, ¿eh? Lo es. Lo es, maravilloso. A mí es que el gregoriano me encanta. Me encanta. Y bueno, canta, yo les escucho muchísimo ahí en Montserrat. Van las fiestas clave. Estos tú ya lo sabes, que son son antiguos de la escolanía de allí del Valle, que bueno, pues son estupendos, desde luego. Y bueno, Carlos, pues tú le conoces, has estado con él, pues es un gran aficionado y estudioso porque hace el curso de gregoriano que hacen en agosto en el Valle. Y seguro que se interesa por el Realejo, así es que ahí estaremos. Ya te diremos, resérvanos tantas entradas, porque habían dicho que es una verdadera joya merece la pena el Realejo.
Y bueno, ya nos dice David que nos queda un minuto. Oye, pues a mí se me ha ido el tiempo. Bueno, pues eso significa que puede haber una segunda parte. Ah, sí, y una tercera y todas las que quieras. Y no, oye, y pásanos la información de todos tus conciertos. De acuerdo. De eso del verano de Segovia, todo eso, ¿eh? Muy bien. Y ya nos pone sintonía David, así es que nos despedimos y nada, lo que siempre os digo, que paséis una semana estupenda. Y aquí nos volvemos a reencontrar. ¡Sed muy felices!